Hola, ¿cómo están? Es la hora del Evangelio. Es la lección 10. Vamos a hablar del objetivo de la ley. Vez pasada hablamos como primer objetivo conocer el pecado. De los objetivos de la ley, el segundo es sobre la justicia del hombre. Cuando llegó la ley, los israelitas pensaban que procurando, afanándose, podrían seguir la palabra de Dios. Entonces Dios quiso hacerles entender su perversidad y les dio la ley a través de Moisés. Ellos procuraron cumplir la ley, luego se dieron cuenta de que eran débiles, insuficientes, que eran pecadores perversos. Para que pudieran entender esto, les dio la ley. El objetivo es negar la justicia del hombre. Y el último objetivo es que la ley nos quiere guiar a Jesús. Nos quiere guiar a Dios. Es como un maestro. Vamos a ver Gálatas 24, 3:24. Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. El ayo es el maestro de aula. Antes estaban los nobles en Corea y mandaban a sus hijos a la escuela. Como era muy pequeño, no podían mandar a la escuela solos. Entonces su siervo lo llevaba a la escuela. Este siervo llevaba al hijo de su patrón a la escuela. Y ya en la escuela enseñaba al maestro. Ese siervo esperaba hasta que su patroncito termine la lección y llevaba al hijo de patrón a su casa. Es como el guía, no el maestro de cátedra. Hay academias y están los conductores que en un autobús te llevan a los niños a las academias después de la escuela. Y cuando termina, también los llevan a la casa como un guía. La ley nos ayuda a que nos liberemos de apoyarnos en nosotros mismos para guiarnos a apoyarnos en Jesús, para que el humano entienda que solo tiene pecado. La ley nos hace entender, conocer eso. Uno puede negar su justicia. Puede recibir la justicia de Jesús. Era el plan de Dios. La ley nos lleva a Jesús. Es su objetivo central.
más importante, como un ayo que nos lleva a Cristo. Entonces, vamos a ver cómo comenzó la ley. Vamos a ver el trasfondo de cómo la ley se introdujo. Vamos a ver Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Que la ley fue añadida. Dios ya se nos acercó por medio de la gracia, nos quiso guiar por la gracia. Nos añadieron la ley. En el año 1490 a.C., a través de Moisés, se nos añadió la ley. Tiene una caducidad. ¿Cuándo se añadió la ley? Vamos a ver Éxodo 19:3. Los israelitas habían vivido en Egipto por 430 años. Eran esclavos del faraón. Para ser libres de eso, clamaron a Dios, le suplicaron a Dios. Dios oyó su clamor. Lo sacó de la esclavitud en Egipto. Se endureció el corazón del faraón. No quiso dejarlos ir, pero Dios envió las 10 plagas y el faraón se rindió y finalmente dejó ir al pueblo de Israel. Los israelitas salieron de Egipto. Estaban tan contentos en pos de la tierra prometida. Pero el faraón cambió de parecer. Los dejé ir. Creo que fue un error. Y fue a perseguirlos para agarrarlos de nuevo con su ejército, con sus hombres. Fue a perseguir a los judíos. Los israelitas estaban yéndose y ven el mar rojo frente a ellos. Miraron atrás y venía el ejército del faraón. Los israelitas ven que enfrente está el mar rojo. No podían proceder, no podían continuar. Para atrás estaban los egipcios. Empezaron entonces a quejarse contra Moisés, contra Dios. Y Moisés les dice, estén calmados, quietos. Dios va a pelear por ustedes. Dios va a solucionar todo por ustedes. Y calmó, tranquilizó al pueblo. A través de Moisés, Dios partió el mar rojo y los israelitas cruzaron. El faraón y los egipcios siguieron en pos de ellos. Cuando entraron al Mar Rojo, el Mar Rojo se unió de nuevo y murieron ahogados. Y los israelitas miraron atrás, se alegraron, le agradecieron a Dios.
Y en el capítulo 15 están alabando a Dios, glorificando a Dios, cantándole a Dios. Están tan regocijados y agradecidos con Dios. Y así fueron por un camino de 3 días, se toparon con las aguas amargas de Mara, tenían sed, había agua, pero eran aguas amargas. Ante ello, ese corazón agradecido ante Dios se desvaneció, empezaron a quejarse y a quejarse. Y le dicen a Moisés, Dios le dice a Moisés que tire una parte del árbol al agua y luego toman y ya no era amarga el agua. Más tarde se quejaron de nuevo los israelitas, decían que querían comer carne. Comían carne, querían comer carne. Se quejan contra Moisés y Aarón y les dice a los israelitas, les da codornices, les da carne. Agradecieron a Dios. Pero en el capítulo 17 dice, cuando avanzan, se quedan sin agua de nuevo. No dejaban de quejarse. Luego llega el capítulo 19, Éxodo. Vamos a leer capítulo 19, versículo 3. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. En el 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Cuando Dios guió a los israelitas fuera de Egipto, mandó las 10 plagas a Egipto y los sacó de esa tierra. En el desierto, mientras caminaban, Dios hizo que crucen el Mar Rojo. También ahogó a los egipcios en el mar. Les mostró continuamente cómo obraba Dios. Se los mostró. También endulzó las aguas de Mara. Les dio maná. También codornices. En Refidim golpearon una peña cuando no había agua y les dio agua de la peña. Sin embargo, los israelitas no se daban cuenta, como acá dice, cómo os tomé sobre las alas de águilas. Los guió por la gracia continuamente. En el 5, ahora pues si diréis oído a mi voz, guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. 이들은 하나님의 은혜를 정말 몰랐던 것입니다. 그래서 하나님은 Ellos no conocían la gracia de Dios. 사랑을 깨우쳐 주기를 원했습니다. 지금까지는 은혜로 그들을 Dios 이끌어 quiso 왔지만 enseñarles el amor y la misericordia suya. 이제 하나님은 너희들이 Luego Dios les puso una condición. 잘 듣고 Si obedecen, 지키면, van a 잘 hacer 듣고 caso, 지키면 y si cumplen, 축복하겠다 그랬습니다. si hacen caso a 그때 mi 백성들은 voz, 무엇이라고 los 했습니까? voy a bendecir. 백성이 8절에 Y el 일제히 pueblo 응답하게 가로되 responde en el 여호와의 8, 명하신 대로 우리가 a 다 una 행하리라. voz dijeron, todo lo que Jehová ha 그때 dicho 이스라엘 haremos. 백성들은 하나님 아닙니다. 우리는 Los 지금까지도 israelitas 하나님 은혜를 pudieron 입어왔고 haber dicho, 하나님의 no, 은혜가 por 아니면 favor, hasta 우리는 ahora tú 살아갈 nos 수 있는 has 다약하고 ayudado, nos has 부족한 dado la gracia, 인간들입니다. somos 하나님 débiles, 우리가 no 지금 somos 하나님의 capaces de 은혜속으로 llevar 살아갈 esta 수가 vida sin tu 없겠습니다. gracia. 하고 No 은혜와 podemos 긍휼을 ser 구했어야 cortados de tu 되는데 misericordia. 이들은 Tuvieron que haber suplicado misericordia y la gracia de Dios, pero 다 행하겠다고 respondieron que 이들은 no puedo cumplir 자기들의 todo, 모습을 que 정확하게 vamos a 몰랐던 cumplir 것입니다. todo. 그들은 자신만만했습니다. No conocían su imagen. 자기들이 하나님의 Ellos 그 명하신 se 법을 creían 다 지킬 muy 수 seguros, 있다는 estaban muy 자신감, seguros, 그 교만한 마음, se creían muy 자기들의 capaces. 모습을 전혀 Esa arrogancia, 몰랐던 것입니다. esa soberbia, 자신감 있게 no 그렇게 tenían ni 말하겠다고 idea 했습니다. de cómo eran 근데 realmente. 하나님께서 이들이 Dijeron que iban a 여호와 율법을 cumplir 지킬 todo, 수 없다는 것을 알면서도 주신 겁니다. 그러면 너희들이 aunque 잘 지키겠다고 했으니까 sabían que no podían. 해보라고. Dios sabía que ellos no iban a poder 그들에게 cumplir, 이제 율법을 pero Dios les dijo, bueno, 내려주게 si dicen que 되는 pueden, 하나님은 이들에게 y 지킬 수 así 있는 les 법을 da 주신 것이 los 아니라 mandamientos. 지킬 수 없는 법을 줬어요. Dios no les dio mandamientos 자신감 cumplibles, 넘치게 있는 이스라엘 sino 백성들의 incumplibles, 모습을 깨우쳐 주기를 para que 원했습니다. puedan darse cuenta de su arrogancia, 율법을 통해서 de su 정말 soberbia, 형편없는 que 인간들, pudieran ver su 힘이 imagen 없는 real, 인간이라는 것을, que son 아무런 débiles, 능력이 que son 없는 인생인 것을 insignificantes, que no 하나님은 tienen poder. 깨우쳐 주기를 원하셨습니다. 근데 Dios 이들이 quiso 정말 자기들의 mostrarles 진짜 eso. 모습을 발견하면 하나님의 은혜와 Si 긍휼이 pudieran 이렇게 descubrir 나오게 su 되기 imagen de 시작합니다. verdad, 다른 podrían 우리가 buscar la 율법을 misericordia de Dios. 내려 보내실 때에 율법이 내려올 때의 그 Entonces, 배경을 vamos a 한번 ver la ley, 보시겠습니다. vamos a ver 19장 el 16절에 trasfondo de la ley 내려올 때의 그 분위기가 어떻게 19:16. 제 3일 ¿Cuál fue la 아침에 situación, la circunstancia? 우레와 Aconteció que al tercer día, cuando 번개와 vino la mañana, vinieron 빽빽한 truenos y 구름, relámpagos y espesa nube 산이 sobre el 열리고 monte y 나팔 sonido 소리와 de bocina muy 심청이 fuerte, 진중 y se 모든 estremeció 백성이 todo el pueblo que 다 estaba en el 떨더라. campamento. 율법이 내려올 때에 아주 분위기 좋게 내려온 것이 Cuando 아니었습니다. bajaba la ley, 천지가 개벽하듯이 no es que 우레와 bajó 번개가 y hacía buen 치면서 tiempo, sino que hubo 빽빽한 구름이 truenos, 산을 덮고 relámpagos, 나팔 소리와 espesa 심청이 nube 들리고 sobre el monte, 진중에 모든 sonido 백성들이 de bocina 벌벌벌 muy fuerte, 떨었습니다. 율법이 내려올 때 그 y se 분위기는 estremeció todo el 아주 pueblo. 심판하는 그런 분위기가 El 연출되어 ambiente 있었던 era 거죠. espeso, 그래서 grave, 9장 12절 como de 보십시오. juicio, 너는 como día de 백성에게 juicio. 사면으로 지경을 En el 주고 17, 이르기를 y Moisés 너희 sacó del 산과 산에 campamento al 오르거나 pueblo para recibir a 그 Dios, y se 지경을 범하지 detuvieron al pie 말지니 del monte. 산을 범하는 자는 정령 죽임을 당할 것이라. 정령 Dice, 죽임을 당할 todo el 것이라. monte Sinaí humeaba porque Jehová 성경에 había 보시면 descendido sobre él en 힘을 fuego, y el 빼도 humo subía 되는 como el humo 그런 자는 de un 칼에 horno. 맞아 죽임을 당하거나 사류세여 죽임을 당하리니 짐승이나 사람을 Que el que 물어나고 se acercaba 살지 못하리라. moriría, 여러분 이 que no podría 율법은 vivir. 우리에게 복을 명하는 것
같지만은, 예, 우리에게 복을 주는 것 같지만은 이 율법은 우리에게 Parece 복을 que 주는 la 것이 ley nos da la 아닙니다. bendición, 율법은 pero no nos da la bendición. 법이고, 그럼 이 율법은 La ley 사망의 법이라는 es la 사실을 ley de la 우리는 maldición, 분명히 es la 알아야 ley de la muerte. 한다는 것입니다. 그럼 이 율법은 Es algo que 우리에게 debemos saber. 진정한 복을 주기 La 위함이 ley 아닙니다. 율법은 no nos 우리를 da la 저주하기 bendición, 위함이고, no fue hecha para darnos 우리를 la bendición, 저주 가운데로 fue 이끌어가는 hecha para darnos la 그런 일을 maldición. 율법이 하고 있다는 것입니다. 이제는 Es eso lo que hace la ley. Ahora 아주 무서운 ya no es la 진노가 gracia, 기다리고 있다는 것입니다. sino 하나님은 la ira 이스라엘 백성들을 temible de Dios. 은혜로 인도하셨습니다. Dios 은혜로 guió a 이끌고 los israelitas por la 인도하고 gracia, 하셨는데 이스라엘 백성들은 los 하나님을 guiaba una y otra vez, 알지 못했습니다. pero 하나님의 ellos 그 크신 no conocieron la gracia de 은혜도 Dios, 이들은 알지 ni la 못했다는 grandísima misericordia 것입니다. 하나님은 de Dios no 이들에게 pudieron descubrir. 율법을 주어서 이들의 근본 Dios 모습을 les dio la ley 그대로 들추어내서 para enseñarles 그들의 죄를 su naturaleza, 얼마나 su 자기가 ser verdadero, 인간인지, manifestar aquello, 얼마나 mostrarlo, 인간인지, para que se den cuenta de que son malos, 아무것도 할 수 없는 sin 인간인 것을 nada de bondad, 가르쳐주기를 que no 원하셨다는 pueden hacer 것입니다. nada, que son 그래서 inútiles. 율법이 하는 역할이 그런 Eso es lo que 것입니다. quería Dios. 지난 시간에 그 누가복음 10장 Esa es la 14 función de la ley. 이야기했습니다마는, 예, 어떤 사람이 Hablábamos 예루살렘에서 vez pasada 예루살렘으로 sobre 가는 el hombre de la ley, 강도가 하는 일이 무엇이었습니까? 옷을 다 un hombre que 벗기는 bajaba de 것이었습니다. Jerusalén a Jericó. 그리고 ¿Qué 그 hace, 사람을 qué hace el ladrón? 죽도록 때렸다는 거죠. Lo golpearon, 예, lo dejaron 이 medio 강도가 muerto, 가지고 있는 것들을 hiriéndole. 다 빼앗아버리고 옷을 다 벗긴 것처럼 Los 이 ladrones le 강도는 quitaron todo, 바로 lo dejaron 율법을 desnudo. 의미하는 거죠. 인간들이 Los 자기 ladrones 마음대로 son 괜찮다, la ley. 선하다 하는 그 옷을 입고 있습니다. 그런데 그 율법은 Los hombres tienen su 사람들이 자기 vestimenta, que 나름대로 piensan, 입고 yo soy 있는 그 decente, 아름다운 es mi 옷들을 justicia, tengo 다 razón. 벗겨내고 Esa 부끄러움과 ropa que 수치를 tenemos nosotros, 드러내는 일들을 율법이 viene la 하는 ley como un 것입니다. ladrón y 또한 nos avergüenza, 자기가 nos 누군가 despoja 할 수 de 있다는 nuestro vestido, 자신감과 힘이 남아있는 그에게 y esa seguridad 평생 죽도록 que 때려 pensamos que sí podemos hacer las cosas, 넘어뜨리는 거죠. nos 율법은 golpea la ley, nos arrebata todo y nos deja 계명이 desnudos. 있습니다. 계명은 613가지 Las 613 leyes y 이 모든 estatutos, 계명을 통해서 사람들이 이 계명을 todas estas leyes 또뭐 도둑질하지 말라, dicen no 살인하지 matarás, 말라고 했을 때에 no robarás. 우리가 그토록 Cuando 사람을 dice 죽이지 no 않고 matarás, 형제를 미워하면 aunque no matemos a alguien 자라고 했습니다. físicamente, 가늠하지 말라, si odias a alguien, 범하지 habéis matado. 않았지만 그 마음에 여자를 보고 Si no se acostaron con una mujer, 이미 de verdad, 가늠 pero si vieron a una mujer y la miraron con codicia, ya adulteraste con ella en tu corazón. 여자를 범하지 않았어도 우리 마음 Aunque 속에 no hayan tomado a una mujer, aunque no hayan matado a nadie, 이미 율법 앞에 si en 서보면 nuestro corazón hay odio, hay lujuria, ya somos asesinos, aunque no hayan dormido con la mujer, pero si ya la codiciaron, ya adulteraron con ella. Aunque no hayan robado de verdad, pero si en tu corazón hubo codicia, ¿verdad? Y la codicia es pecado. De la codicia uno llega a robar. De eso viene. Aunque no se revele, no salga a la luz, por dentro albergamos todos esos pensamientos, son pecado. No podemos evitar el juicio. Si uno se refleja ante la ley, uno cae.
No puede levantarse por sí solo como el hombro asaltado por ladrones. Voy a morir. Uno llega a ese punto que no tiene fuerzas, poder de levantarse solo. ¿Podría venir alguien que me pudiera salvar? Y cuando el sacerdote está pasando, uno espera, él me va a salvar. Pero cuando el sacerdote pasa de largo, imagínense la desilusión. Alguien me tiene que venir a salvar. Alguien me tiene que venir a rescatar. O si no, me muero. Pasa el levita y ya tiene esperanza. Pero también lo mismo pasa de largo. Quizás ya todo está perdido. Uno piensa, no me tienen pena, no me tienen compasión. Nadie viene a ayudarme. Ya se rinde, se resigna. Quizás así voy a morirme. Y de repente llega el samaritano y le tiene compasión. Y lo unge con aceite, con vino, y lo pone sobre su asno y lo lleva al mesonero. El hombre asaltado es rescatado 100% por la ayuda del samaritano. Nada hizo él para salvarse. Todo fue mérito del samaritano. Recibir la salvación depende del Salvador. En Gálatas 3:10 vamos a fijarnos. Capítulo 3, versículo 10, Gálatas. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El que piensa que es capaz de hacer algo, que confía en sí mismo, que espera mucho de sí, aquellos son los que están bajo la ley, bajo la maldición, bajo la ley. La ley de la maldición está bajo la maldición. Entonces, lo que exige la ley no es hacer las cosas a medias. Dice que no permanecer en todas las cosas para hacerlas 100%. No se puede cumplir 99% de las leyes. Es ya maldición. Dice todas las cosas. Debe hacerlas, debe permanecer. Y si no, le viene la maldición. La ley se cumple 100%. Exige una obediencia al 100%. En el 9, en el 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Dice que hasta que venga un mediador, la ley estaba ahí. Jesucristo, cuando viene Jesucristo, nos libra del pecado y de la maldición de la ley. Jesucristo nos libra de esa maldición, nuestro Salvador. Si Jesucristo viene, cuando venga Él, dice que nos libra del pecado, nos libra de la ley. Por tanto, la ley
tiene la función de entender el pecado, de llevarnos junto a Cristo como un ayo. La ley no nos puede llevar a la vida, tampoco nos puede salvar. La salvación ocurre cuando viene Jesús, el Salvador. Nos salva, nos lleva a la gracia de Dios. Gracias. Hoy acabamos aquí. Nos vemos la próxima. Hasta luego.